Sí, sí. Estimados directores, tanto de instituciones educativas públicas y privadas, al cual también hemos invitado el día de hoy, vamos a iniciar entonces con nuestra reunión de asistencia técnica programado para el día de hoy, viernes 8 de mayo del 2020. Como primer punto de la agenda es el análisis y reflexiones sobre la resolución viceministerial número 094, que básicamente trata sobre la evaluación de las competencias. El segundo punto son las orientaciones sobre la ficha de reporte de la semana 5. Así también tenemos un tercer punto, coordinación sobre el spot de directivos del UGEL Satipo. Entonces son los puntos que vamos a tratar el día de hoy. Y esperamos de repente aclarar siempre algunas dudas, porque ya lo que nos viene en la norma ya también lo conocemos y ya hemos venido trabajando, ¿ya? Entonces vamos a iniciar con el primer punto de la agenda. Pero antes, también pedirles, por favor, que sigamos las instrucciones que se les pide, ¿ya? Vamos a, en algunos momentos, pedirles participación, también lo pueden hacer. Y también pedirles, por favor, si sus micrófonos por ahí están activos, hay que apagarlos, ¿ya? Bien, entonces empezamos reflexionando sobre lo siguiente. Este es nuestro tema que vamos a tratar, la resolución viceministerial número 094. Cuando hablamos de competencias, vamos a tener en cuenta un aprendizaje, en este caso, constante, ¿ya? Que se va a dar en todo momento, ¿ya? Esto es, en este caso, bajo los principios del aprendizaje basado en competencias. Así también, la capacidad de elección y la retroalimentación constante. A ver, ¿se comprende estos tres principios así como están mencionados? A ver, aprendizaje constante, ¿qué quiere decir? A ver, en este caso, que en todo momento vamos a aprender, ¿ya? Y constantemente. Así también la capacidad de elección, que tiene que ver en este caso cuando nosotros ya consideramos a nuestros estudiantes a fin de que ellos puedan también elegir de repente hasta el tema o elegir la acción que van a hacer, elegir de repente en qué situación puedan trabajar. Entonces hay una oportunidad de capacidad de elección para nuestros estudiantes. Y lo otro que de repente quizás es algo que recién estamos implementando, o bueno, lo hacíamos de repente de otro modo, es la retroalimentación constante, ¿no? Que esto se va a dar para siempre apuntar a mejorar y a llegar a las metas. En este caso, cuando estamos hablando de el estándar o los desempeños de grado. Nosotros queremos que se logren esos aprendizajes esperados. Y para ello, a cada momento vamos a estar viendo cómo está yendo nuestro estudiante y en ese instante vamos a también retroalimentar de manera pertinente y de manera oportuna. No vamos a esperar todavía al final, a fin de que este estudiante llegue hasta la meta. Entonces, básicamente estos son los tres principios de un aprendizaje basado en competencias. Teniendo en cuenta esto, vamos a ver, voy a pedir ahora que un poquito recordemos cómo era nuestro aprendizaje cuando nosotros estábamos en el colegio. Recordemos a ver un poco. ¿Había algo de estos tres principios? ¿Habrá habido un aprendizaje constante? A ver, ahí nomás ustedes puedan estar reflexionando. ¿Habrá habido una capacidad de elección? De repente hubo también retroalimentación, nos han retroalimentado constantemente. ¿Cómo fue en este caso? ¿Cómo fue la evaluación que te hacían tus maestros? De hecho que cada uno va a recordar y de repente vamos a
dar a conocer, ¿no? Cómo ha sido esa retroalimentación. A ver, voy a pedir de repente a alguien que quiera participar, o en todo caso menciono, a fin de que pueda tener la oportunidad de compartir cómo era la evaluación cuando era estudiante de secundaria. A ver si alguien pudiera, por favor. Maestra Rode, buenas noches. Y a todos los colegas, muy buenas noches. En cuanto a la evaluación en nuestros tiempos de colegio, prácticamente todo era memorístico, era repetir tal cual, inclusive nos ponía un horario de días con qué áreas van a evaluar y nos decían de tal tema vamos a evaluar y nosotros teníamos que aprender memorísticamente todo esto y repetirlo tal cual. Y bajo esa premisa nosotros no desarrollamos competencias, solamente repetíamos por repetir muchas cosas o escribíamos por escribir muchísimos términos, de repente ni siquiera poder entender o comprender lo que realmente estábamos haciendo. A estas alturas, ya hablar de evaluación formativa, hablar sobre la retroalimentación, entonces nos pone a nosotros como docentes, ahora yo en mi caso como docente, entonces digo yo, ¿qué ha pasado? ¿Qué estaba sucediendo? ¿Ha habido un cambio, una transformación en la educación? Sí, ha habido esos cambios. Y en verdad, maestra, estos cambios hoy, nuestros chicos queremos que sean competentes. Muy bien, maestro. Muchas gracias, maestro Porras. Vamos ahora a pasar a grupos. Vamos a compartir la misma pregunta que se les está proponiendo. Una experiencia de cómo fue la evaluación que te hacían tus profesores. ¿Ya? Entonces, en estos momentos, ustedes van a aceptar una ventanita que se les va a aparecer ahí para poder ir a grupos. ¿Ya? A ver, ¿les está apareciendo, por favor? ¿Sí? Vico, ¿les está apareciendo? No, todavía no sale. ¿Cómo se hace esto? Todavía no hay la invitación. Ya. ¿Ahora sí? Ya, ahora sí. Ya. Ingresen a sus grupos y compartan. Cada uno, 1 minuto, 2 minutos, pueda compartir, por favor. Hagan clic en unirse y ya está. Hagan clic en unirse y vayan a sus grupos y dialoguen, maestros. Compartan esa experiencia. A ver, unirse al grupo, por favor. ¿Cómo puedo meterme en los otros grupos? A ver quiénes se han quedado por acá. Maestro Percy, ¿no se puede? A ver, aló. Ya. Aló, maestro. No logro invitar al grupo, no sale. A ver. Unirse al grupo. Ya, en todo caso, en este espacio compartimos, ¿ya, maestro? Ya que no han podido irse a sus grupos algunos. Pero sí puede todavía irse, ¿ah? Sí puedes, maestro, unirse al grupo. Abajo hay una... Sección de grupos, ¿no? De 4 cuadraditos, ajá. Sección de grupos. Haz clic ahí. Maestro Bruno. Y unirse a Bruno. sección para grupos pequeños, ponle ahí. ¿Encontraste? No encuentro. Ya, Abajito donde está participantes, chatear, compartir pantalla, grabar, Ya. ahí dice sesión de grupos, sección de grupos. Nico. Haz clic en- Ya, a ver, estamos acá con Toribio, Aparicio y Mario. En el grupo. A ver. Van a compartir entre los grupos cómo era su evaluación en sus tiempos. Toribio. Mario. Ya, se han quedado acá solamente pocos. Si no pongo yo soy compartir. Ya, a ver.
Maestro colega. Teodoro. Sí, maestra, estoy acá con el grupo de Aparicio, Mario, Toribio. Sí, maestro, Oh, a ver si podemos dialogar al respecto. No te escuchan ahí, pues. ya, ok, continúen. Orlando. Orlando está calladito ahí. Maestro Orlando. Maestro Roda, buenas noches. Maestro Víctor, buenas noches. A ver, una Hola, experiencia Orlando. ¿Qué que tal? hayas tenido, maestro Orlando, cuando te evaluaban en la secundaria. ¿Cómo era? Evaluación en la secundaria cuando estudiaba yo. Ajá, o sea, hace poco. No hace mucho. Bueno, en realidad cuando siempre que nosotros nos han evaluado han sido evaluación de conocimientos, ¿no? Preguntas como por ejemplo, ¿dónde, cómo? Es ese tipo de preguntas. Siempre hemos sido evaluados. Ujú. Ya. Corina. Corina está por ahí. Maestra Rode, buenas noches. Compártenos, Corina, ¿cómo fue en este caso tu experiencia de evaluación que tú recuerdas en la secundaria o en la primaria? Maestra Rode, cuando yo en aquellos tiempos estudiaba la secundaria, mayormente era lo que era conocimiento. Las evaluaciones eran mayormente, abarcaba lo que era cognitivo. Ujú. Ya. ¿Y recuerdas alguna experiencia de algún profesor, alguna anécdota, algo? Sí, claro que sí. Tengo mucho recuerdo de mis maestros, en el cual ellos pues pedían, ¿no? Especialmente a mi maestra, la maestra de comunicación, ¿no? En el cual nos decía, pues no vamos a la ortografía, nos evaluaba lo que era ortografía. Te equivocabas, tenías que escribirlo 100 veces cada palabra, ¿no? Y de una u otra manera, las reglas ortográficas y todo eso. Y ya nosotros, por el temor de haber escrito 100 veces o 200 veces, pues teníamos que esforzarnos a no equivocarnos cada vez menos. Ok. Bien. Maestro Juan Carlos, ¿está por ahí? Maestra Rode, buenas noches. Señores especialistas, buenas noches. Colegas, buenas noches. Cuéntanos una experiencia que hayas tenido, maestro Juan Carlos. Sí, maestra. Tuve una experiencia, bueno, pues en esos años donde se utilizaba pues lo que es la pedagogía tradicional, todo lo que son conocimientos prácticamente, ¿no? Así es. Solamente nos daban lo memorístico para una evaluación, nos daban pues ya temas fijos y un cronograma, ¿no? Para una evaluación maestra, donde pues los docentes querían que repitas tal y como te ha dictado el profesor o como estaba en el libro, ¿no? Entonces eso era para ellos una evaluación y era lo correcto para ellos, maestra Rode. Ok. Bien, maestro Elvis, ¿está por ahí? Maestro Elvis, a ver, estamos compartiendo unas experiencias que de repente hemos tenido en la educación secundaria sobre la evaluación. ¿Cómo te evaluaban de repente cuando tú estudiabas la secundaria? Maestro Elvis. Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, está un poco cortado. Bien, maestro Elvis, vamos a volver ya, creo que Señor director, buenas noches. Bien. hemos estado en grupos, ahora están regresando ya. A ver, ¿puedes compartirnos mientras? A ver, en un minuto nomás, pero maestro. Ya. Bien.
la evaluación antes, en mis épocas, ¿no? Sí, era cuando nos hacían las preguntas y nosotros teníamos... No se te está escuchando, maestro Elvis. Pero yo recuerdo más un tipo de evaluación de la primaria, donde el profesor Uchan, no, yo quería compartir una evaluación en nivel primaria, que nunca voy a olvidar. Ya estamos de regreso. Sí, ya los estoy viendo ya. Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo fue la Profesor, experiencia? ¿Han podido...? Leopoldo Ricaldi Ahí está el maestro Elvis, todavía está nos compartiendo. evaluó en matemática. Maestro Elvis, discúlpame, no te estamos escuchando bien. Bien. Maestro Elvis. Ya. Bien, nuevamente los voy a silenciar a todos, por favor, para que me puedan escuchar, ¿ya? A ver, ¿qué tal? ¿Cómo les fue la experiencia? ¿Han podido compartir, han podido recordar esa experiencia vivida de cómo nosotros hemos sido evaluados, cómo hemos sido, de repente, cómo hemos sido tratados por nuestros maestros? Yo recuerdo, por ejemplo, a mi maestro de Historia Universal, que cada vez que nos iba a evaluar, él venía con unos lentes oscuros, subía encima de la mesa una silla, nos separaba a todos, nos combinaba, nos separaba, y él se subía encima de la silla parado con sus lentes oscuros y que nadie debe ni siquiera ni respirar ni moverse, nada. Bueno, esa era una evaluación que se me quedó marcada y que con miedo ya ni podía escribir uno porque con tanto miedo que de repente nos daba ese momento la evaluación. Y todo, hasta lo que de repente sabíamos o nos habíamos memorizado, hasta de repente se nos bloqueaba con esa situación, ¿no? Entonces era una situación bastante, de repente, de temor, era una cultura de miedo, ¿no les parece? Bien, entonces ahora vamos a hacer la siguiente actividad, ¿ya? Yo les he compartido, maestros, en el WhatsApp. A ver, vamos a ver, hoy día estamos de repente tratando de aprender y estamos con el reto de la tecnología. Les he compartido a su WhatsApp una dirección. Ingresemos, por favor, a ese WhatsApp y vamos a ver, ahí hay una pregunta que se les hace. ¿Ya? Entonces, por favor, todos ingresamos ahí. Ya. Pueden ustedes ahora escribir qué emociones experimentabas cuando te evaluaban en el colegio. ¿Pueden escribir? Digitamos, a ver. ¿Se puede? Sí. ¿Ingresaron al WhatsApp? Ya, escriban 3 palabritas ahí. A ver. No estoy viendo lo que están escribiendo. Ahí está, por ahí está apareciendo ya. Miren qué es lo que está apareciendo. Miedo, angustia, nervios, ansiedad, temor, etc. Nervios. Muy bien. A ver, Roy, necesito un ratito. Los que no han entrado, está en el chat del Zoom que estamos trabajando. Hay una dirección. Hagan control C y luego abren una página y la hacen control V en una página de internet en Google y les va a abrir ese lugar donde van a expresar sus palabras que sentían de emoción en esos tiempos, ¿ya?
Sí, algunos no están logrando de repente escribir, ¿no? Bueno, es todo un reto que estamos enfrentando, pero miren las palabras que están apareciendo ahí, ¿ven? La que está más grande es la que de repente más estamos, en este caso, escribiendo, opinando, ¿no? Y es miedo, imagínense, miedo para una evaluación, temor, preocupación, ansiedad, angustia. Y miren cómo las palabras se van rotando según lo que ustedes van agregando. A ver, bueno, no todos han logrado, me parece, pero bueno, es un intento. ¿Ya? Vamos a seguir practicando. Ahí están, siguen apareciendo más. Sí, están recién entrando. Vuelvan al chat. En el chat, chicos, hay una dirección. Dice https menticom 5, etc. Copien esa dirección, abran Google, peguen, ahí en Enter y se va a abrir una página donde van a ustedes poder opinar. Ya. Uy, qué bueno. Muy bien. Ha salido que tenemos mensajes ilimitados, así tiempo limitado, Rodes. Ay, no te puedo creer, qué chévere. Ya. Entonces no nos va a cortar. Ya. Ahí está, ¿ven? Jalarse el curso, miedo a desaprobar, todo más es miedo, ansiedad, preocupación, tensión, tembladera, tembladera, ansiedad, angustia, frustración, miren, ¿ven? Todas las respuestas que nos va saliendo. Entonces, bien, siguen ingresando y ahí está acumulándose las palabras, ¿ven? Que van saliendo. Bien. Miren, maestros, nosotros ahora tenemos que cambiar todo esto. Ya nuestros niños, nuestros estudiantes no tienen que sentir esto, ¿no? Porque nosotros hemos tenido maestros que no estaban de repente con todo lo que es el enfoque por competencias, ¿no? Y ahora ya estamos con el enfoque por competencias. Ahora hay un aprendizaje constante, hay una libre elección, hay una retroalimentación que te ayuda a que tú puedas seguir mejorando, ¿no? Y esos tres principios son claves que tienen que estar presentes en todo momento en nuestra práctica pedagógica. ¿Ya? Y en algún momento vamos a ampliar más sobre ese tema, pero el día de hoy tenemos una agenda específica y vamos a ingresar a ella. ¿Ya? Entonces, bueno, hasta aquí esta actividad y vamos a entrar ya a lo que es el tema del día de hoy. Bien. A ver, ahí tenemos el día de hoy 42 participantes, Víctor. Bien. Estoy tomando pantallas. Ya, excelente. Bien, entonces empezamos con este tema que es la resolución viceministerial, que básicamente nos va a hablar sobre la evaluación por competencias. ¿Ya? Entonces, nosotros vemos el índice y este es lo que trata esta normativa, el objetivo, el alcance, la base normativa, el glosario, dentro de ellos están las siglas, desarrollo de la norma, disposiciones generales, donde habla el procedimiento de la evaluación, registro y comunicación del desarrollo de las competencias, condiciones para la promoción, recuperación y permanencia, disposiciones específicas, acompañamiento al estudiante, en este caso también responsabilidades, disposiciones complementarias, disposiciones transitorias y vienen los anexos. Bien, vamos a tratar de ser breves. El objetivo que nos presenta esta norma es el siguiente. En este caso, tenemos establecer las disposiciones, criterios y el procedimiento de gestión pedagógica para los procesos de evaluación de las competencias, de manera que contribuyan al desarrollo de la mejora continua de la enseñanza
instituciones y programas educativos públicos y privados de educación básica en el marco de la implementación del Currículo Nacional de la Educación Básica. El ámbito de aplicación, como ya lo sabemos, viene desde el Ministerio a todas las direcciones, las unidades de gestión, también los programas educativos. Y también la base legal, que está pues casi conformado por 45, en este caso, referentes que hace esta norma. En lo que corresponde al glosario de términos, vamos a ver de que también nos habla de conceptos básicos, que el día de hoy solo vamos a tener en algunos que de repente requerimos, ¿ya? Porque ya lo demás lo podemos leer de la norma. Bien, nos habla de lo que es el acompañamiento al estudiante, básicamente es el conjunto de acciones coordinadas por un docente o mediador, ¿ya? Con la finalidad de responder a las necesidades de aprendizaje. Así también nos habla de las adaptaciones, que son los ajustes que se realizan para dar respuestas específicas a la necesidad educativa temporal o permanente que presentan, en este caso, los estudiantes que tienen necesidades educativas especiales asociadas, en este caso, a la capacidad. A la discapacidad. Seguimos, altas expectativas. Estas altas expectativas es la confianza en que todos los estudiantes adecuadamente son capaces de aprender y de poner todo de su parte para continuar aprendiendo. Así también nos propone ahí año lectivo. Bueno, ya sabemos, es el periodo de días del año habilitado para dar clases en cumplimiento de las horas lectivas. Así también tenemos conclusión descriptiva. ¿Qué cosa es la conclusión descriptiva? A ver, la conclusión descriptiva es el juicio docente basado en evidencias de aprendizaje sobre el desempeño complejo. Este juicio docente, básicamente esta conclusión descriptiva va a señalar avances, dificultades y recomendaciones. ¿Ah? Y seguido tenemos también, a ver, la siguiente, criterios de evaluación. Los criterios de evaluación, nos dice, son el referente específico para el juicio de valor sobre el nivel de desarrollo de las competencias. Entonces, dentro de ello también vemos lo que es el desempeño. El desempeño es uno de los puntos clave del currículo nacional y son las descripciones específicas de lo que hacen los estudiantes respecto a los niveles de desarrollo de las competencias. Como sabemos, estas son actuaciones observables de los estudiantes, ¿no? Es lo que vamos a lograr en este caso en cada grado. Bien. También tenemos otro concepto, equipo de trabajo para la evaluación formativa. Cuando ya tenemos conformado, en este caso, nuestra comisión de calidad, ¿no? La Comisión de Calidad, Innovación y Aprendizajes, esta va a ser la que va a encargarse o va a integrar este equipo de trabajo para la evaluación formativa. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Evidencias. Como bien sabemos, las evidencias son las producciones y o actuaciones realizadas por, en este caso, por los estudiantes en situaciones definidas como parte integral de su proceso de aprendizaje. Así también tenemos las experiencias de aprendizaje. El día de hoy ya vamos a de repente escuchar con mayor fuerza este tema de experiencias de aprendizaje, que son un conjunto de actividades que conducen a los estudiantes a enfrentar una situación, un desafío, un problema complejo. Se desarrollan en etapas sucesivas y por lo tanto se extiende a varias sesiones. Entonces, bueno, este tema vamos a desarrollarlo también específicamente en una de las asistencias, todo lo que es experiencias de aprendizaje, ¿ya? También tenemos necesidades de aprendizaje. Estas necesidades de aprendizaje son los requerimientos de los estudiantes para alcanzar los niveles esperados de la competencia. Identificados, ¿quiénes los van a identificar? Y siempre al inicio de año empezamos identificando también las necesidades de aprendizaje
lo identifican los docentes, ¿no? Y estas pueden ser, a su vez, cognitivas, actitudinales o motrices. También tenemos nivel de logro. En lo que corresponde al nivel de logro, vamos a ver de que es una descripción de la situación en que demuestra estar un estudiante en relación con los propósitos de aprendizaje. ¿Cuánto ha avanzado de la competencia, ¿no? Es el nivel de logro que ha alcanzado el estudiante. Así también nos habla de necesidades educativas especiales. Son aquellas demandas que presentan los estudiantes a partir de la existencia de barreras de tipo actitudinal, organizativo, metodológico, curricular o de otra clase. ¿Ah? Periodo lectivo es la denominación genérica que agrupa las nociones del año lectivo y periodo promocional. También nos habla de periodo promocional, que es el periodo de inicio y término de grado que corresponde a un ciclo de EVA. Permanencia en el grado requiere, en este caso, es la condición que indica que el estudiante requiere permanecer en el grado con la finalidad de contar con mayores oportunidades de aprendizaje para alcanzar los niveles de desarrollo de las competencias. Siguiente, plan de orientación individual. Es un documento en el que se establece el itinerario formativo de los estudiantes con discapacidad, talento o superdotación. Tiene por finalidad planificar para el periodo lectivo la respuesta educativa que se brinda al estudiante. Este tema también del portafolio, ¿no? Esto que ahora estamos utilizando con mayor, en este caso, ya a nivel de todos los estudiantes están trabajando con su portafolio. ¿Qué es un portafolio? Nos dice que es la colección de producciones realizadas por los estudiantes. Sirve como base para examinar los logros, las dificultades, los progresos y los procesos en relación al desarrollo de las competencias. También nos habla de la promoción de grado o edad, que es la condición que indica que el estudiante requiere ser promovido al grado o edad siguiente, dado que ha logrado desarrollar los niveles de las competencias esperadas o está muy próximo a alcanzarlos. Propósito de aprendizaje. Se refiere a aquello que explícitamente se requiere lograr o fomentar, a partir de la experiencia de aprendizaje planificada por los docentes mediadores. Bien, entonces vamos a terminar ya casi con lo que es la retroalimentación. También es otro término que estamos utilizando hoy en día y que consiste en devolver a la persona, esto hay que entenderlo muy bien, lo que es la retroalimentación, devolver a la persona información que describa sus logros o progresos en relación con los criterios de evaluación. Una retroalimentación es eficaz cuando se observa las actuaciones y o producciones de la persona evaluada, se identifica sus aciertos, errores recurrentes y aspectos que más atención requieren. A partir de ello, brinda información oportuna que lo lleve a reflexionar sobre dichos aspectos y a la búsqueda de estrategias que permitan mejorar sus aprendizajes. Sí, también tenemos uno más, que es la rúbrica. Como bien sabemos, la rúbrica es un instrumento, una matriz, ¿no?, elaborado por el docente, que contiene los criterios que corresponden a distintos niveles de logro, de tal manera que permite una valoración de los desempeños observados. Las rúbricas pueden ser de dos tipos. Se hablaba de unas rúbricas de tipo analíticas, que va a estar diseñado y basado en bases criterios, en este caso, teniendo en cuenta las capacidades. Y la rúbrica holística, que va a tener en cuenta en su diseño lo que es el estándar. También este tema vamos a tener otra asistencia específica para tratar todo lo que es rúbricas, ¿ya? Entonces hay temas acá que necesitamos todavía empoderarnos. Uno es experiencias de aprendizaje, otro es rúbrica, otro es tal vez el portafolio también y la retroalimentación, que tenemos que seguir trabajando todavía, ¿no? Bien, vamos a ver ahora, vamos a pasar. Yo acá tengo algunos conceptos que ya lo hemos mencionado, solo voy a pasar. Están las conclusiones descriptivas, los desempeños, así también lo que es el equipo de trabajo, las evidencias,
había seleccionado algunos. Otro es la experiencia de aprendizaje, las necesidades de aprendizaje, el portafolio, ¿ya? Que lo vamos a pasar ya a propósito de aprendizaje, y la retroalimentación. Este está en la norma, así es que son conceptos tal igual como están en la norma. Seguidamente tenemos las siglas. Aquí dentro de las siglas, ahí las tenemos todas. Yo creo que no hay ningún inconveniente de repente, salvo haber algo nuevo que no conocemos tal vez. A ver, de repente, SEO. ¿Qué cosa es SEO? A ver, servicio educativo hospitalario, ¿ya? Así también tenemos ahora lo que corresponde al desarrollo de la norma. Aquí sí nos vamos a detener un poco en lo que corresponde a las disposiciones generales de esta norma. Las disposiciones para lo que es la evaluación de competencias. La evaluación, como ya hemos venido también tratando, está centrada en el estudiante. Contribuye a su bienestar, reforzando su autoestima, también ayudando a consolidar una imagen positiva de sí mismo y también de confianza en sus posibilidades. Motivarlo, ¿no? También a seguir aprendiendo. Entonces, esto es una disposición general que nos presenta la norma, y las disposiciones para la evaluación por las, en este caso, evaluación de competencias. Entonces, centrado en el estudiante, ya no centrado en el docente, sino centrado en el estudiante, y todo para él, ¿no? Todo reforzando, contribuyendo a su bienestar, reforzando su autoestima, su imagen positiva y la confianza que debemos darle también al estudiante. Bien. También vamos a ver ahora la siguiente. A ver, me van a disculpar, es que a la vez estoy también admitiendo que están ingresando al Zoom. 2. Es finalidad de la evaluación. A ver, ¿cuál es la finalidad de la evaluación? Contribuir al desarrollo ¿de qué? De las competencias, ¿ya? Esto, entonces, ten en cuenta, y así también de ese modo estamos desarrollando y contribuyendo como fin, ¿no? Es los aprendizajes que se encuentran en el perfil de egreso. Esto se va a dar cuando hablamos de las competencias a lo largo de todo el año también. No es algo que en una sesión yo voy a desarrollar y tengo que lograr, ¿ya? Es a lo largo de todo el año. Así también el perfil de egreso es para toda la educación básica. Y aquí quiero preguntar algo. A veces decimos, ya, el perfil, ¿cómo me doy cuenta que estoy trabajando el perfil de egreso? A ver, si alguien por favor quisiera activar su micrófono y participar. ¿Cómo me doy cuenta que estoy trabajando el perfil de egreso? ¿O no lo estamos trabajando? A ver, si alguien pudiera, por favor, activar su micrófono y participar. ¿Mis puedo participar? Sí. Ever. Ya, maestro Ever, muy bien. Sí, maestro. Mira, en cuanto al perfil de egreso, yo me he dado cuenta, analizando siempre el nivel del estándar de cada grado. Entonces eso me da un panorama en el cual estoy acercándome a poder ver la actitud, el cambio del estudiante y cuánto está asimilando del trabajo que viene a hacer. Eso he experimentado cuando estuve en aula MIS, y eso mismo quiero transmitirlo a los profesores, de tal forma que también sus evidencias pueden tener un cambio y los productos, ¿no? Entonces, en conclusión, eso me da un panorama de los estándares de aprendizaje. Esa es mi participación. Ya, muchas gracias, maestro Ever. ¿Alguien más, a ver, quisiera participar? ¿Cómo me doy cuenta? ¿Cómo relacionamos? ¿Cómo vinculamos estas competencias? ¿Cuántas competencias tenemos a propósito? 31 competencias, ¿no es cierto? ¿Y cuántos perfiles? ¿Será correcto decir cuántos perfiles?
es el perfil de egreso. ¿Cierto? Es el perfil de egreso. Ya, esto tenemos que tenerlo claro, ¿ya? Sabemos que el perfil de egreso es una visión común que tenemos todos los estudiantes de educación básica. No solamente es educación básica regular, sino es para todo. Este perfil de egreso tiene 11 aprendizajes. Y estos 11 aprendizajes, ¿de dónde han salido? Las competencias. A ver, ¿de las competencias habrán salido? A ver. El perfil de egreso, como bien sabemos, ya esto hemos tratado de repente en talleres anteriores, sale de todo ese análisis de los cambios que hay en nuestra sociedad, esos nuevos retos, desafíos que hay en nuestra sociedad. Como respuesta a todos esos cambios, se propone el perfil de egreso, que ya está teniendo en cuenta todos esos aspectos, tanto en el conocimiento, en lo laboral, en lo social, en lo personal, etc. Está teniendo en cuenta ahora estos 11 aprendizajes. ¿Y cómo esto se vincula con las competencias? También hicimos un trabajo, recuerdo, hemos tenido las 31 competencias y hemos ido pegando al lado de cada uno de esos aprendizajes y que están vinculados con algunos. De repente hay no solamente con uno directamente, ¿no? Sí prioriza, pero también se vinculan con varias más tal vez, ¿ya? Entonces, quiere decir de que este perfil de egreso ya está impregnado, ya se está desarrollando, ¿dónde? En las competencias, ¿ya? Cuando nosotros nos abocamos de repente, como somos docentes de secundaria, a desarrollar el área, ya al desarrollar el área, al desarrollar las competencias, yo ya estoy contribuyendo a lograr también este perfil de egreso, que es una visión común para todos, ¿ya? Entonces quiere decir que estas están vinculadas, ¿ya? Entonces, no es separado, no está aparte el perfil de egreso, las competencias no están separadas, todo esto están vinculadas, ¿ya? Entonces, bueno, ahí un poquito para poder aclarar ese aspecto. Bien, vamos a ver ahora lo siguiente. 3 dice, todas las competencias planteadas para el año grado deben ser abordadas y evaluadas a lo largo del periodo lectivo. Entonces, aquí tenemos que a lo largo de toda la educación básica va a estar el perfil de egreso, pero ya cuando yo me centro en mi grado, estoy desarrollando las competencias. Y al desarrollar estas competencias, también a la vez estoy contribuyendo al perfil de egreso, ¿ya? Entonces, es durante todo el año estamos abordando estas competencias. En secundaria tenemos 31 competencias, ¿no? Sumadas, en este caso ya incluidas ahí las competencias transversales, ¿ya? Bien, vamos a ver otro aspecto que nos habla de que la evaluación es un proceso permanente y sistemático. Y a través, aquí podemos ver que participa, ¿no? Tanto el docente como el estudiante, teniendo sus metas compartidas. Esta evaluación, que es un proceso permanente y sistemático, recopila y analiza información. ¿Para qué? ¿No? Para conocer y valorar, en este caso, los procesos de aprendizaje y los niveles de avance, ¿no? En el desarrollo de lo que es la competencia. ¿Para qué nos sirve luego ese análisis? Esa valoración para tomar decisiones que sean oportunas y pertinentes, ¿no? Con el fin de mejorar tanto el proceso de aprendizaje, que es de mi estudiante, como también mejorar el proceso de enseñanza, porque de repente por ahí la estrategia que estoy utilizando no es la pertinente, no fue adecuada,
y tengo que yo reflexionar y poder hacer los ajustes. Y entonces la evaluación va a ser ese proceso sistemático que va a mejorar tanto en el aprendizaje del estudiante como también mejorar el proceso de enseñanza, ¿ya? Entonces nos ayuda también a los docentes a poder mejorar. Bien. Todo esto, como ya les decía, ¿cuál es nuestra meta que siempre tenemos presente? Es el perfil de egreso, ¿ya? Perfil de egreso que va a estar presente siempre, porque apuntamos ahí al desarrollar las competencias, estamos alcanzando, estamos contribuyendo a también tener esa visión común, estar avanzando también hacia ello. Bien, entonces todo esto tiene como columna vertebral, la evaluación tiene como columna, como palabra, elemento clave, es la retroalimentación, ¿ya? Que yo voy a tener que en ese momento oportuno hacerla. ¿Para qué? Para poder mejorar. No voy a esperar todavía al final, ¿no? Es como que cuando uno prepara, a ver, un arroz con pollo, a ver, un aguadito, no lo sé, ¿no? Entonces, yo no voy a todavía terminar de cocinar todo para recién probar, ¿no? Estoy probando y estoy de repente regulando. Ah, no, le falta un poquito de sal, o le falta alguito, no le he echado el quión, o esto que el otro. Estoy probando y estoy mejorando, estoy probando y estoy mejorando, ¿no? Entonces, algo similar. Nosotros estamos enfocados a desarrollar las competencias de nuestros estudiantes y en aras de ello tenemos que siempre ver cómo va avanzando mi estudiante. ¿Qué sí está logrando y qué le está faltando? Entonces, en ese momento oportuno doy la retroalimentación a fin de que podamos seguir mejorando el aprendizaje. Y también voy viendo mis estrategias para ver qué estoy haciendo bien y qué tengo que reajustar, ¿no? Entonces, eso ya está entendido un poco, que ya hemos trabajado en la sesión anterior o en la asistencia anterior sobre la evaluación formativa, ¿no? Pero también eso es lo que nos dice esta norma, ¿ya? Siguiente, nos dice que el enfoque utilizado para la evaluación de competencias es siempre formativo, ¿ya? Tanto si el fin es la evaluación para el aprendizaje o la evaluación del aprendizaje, ¿ya? Entonces, aquí detenernos un poco, y también ya esto lo habíamos tratado, pero vamos a recordar. Cuando hablamos de la evaluación para el aprendizaje, es justamente que yo utilizo la retroalimentación para poder seguir mejorando. Otra vez voy dando las orientaciones, en qué está de repente todavía débil el estudiante, y voy reforzando. Voy haciéndoles, en este caso, comprender que el estudiante, también aquí sabemos muy bien que son metas compartidas y que el mismo estudiante también tiene que involucrarse, tiene que tomar conciencia, ¿no? Para poder seguir mejorando y él conocer dónde está, cuánto le falta. Entonces, la evaluación es para el aprendizaje y la retroalimentación nos va a ayudar bastante en eso. Y hablamos también de una evaluación del aprendizaje. Esta ya es una evaluación certificadora. Esta es una evaluación que lo hacemos después de un periodo, podríamos decir, de repente en el bimestre o en el trimestre, para ver cuánto ha avanzado, ¿ya? Entonces, ya en la evaluación del aprendizaje es la que la conocemos como la evaluación sumativa. Pero ahora el ministerio está utilizando estos términos, por eso lo he resaltado de rojo ahí para darnos cuenta, que es la evaluación para el aprendizaje, ¿ya? Para aprender, ¿no? Yo hago todo, mejoro, recomiendo, oriento, retroalimento, todo, pero ¿para qué? Para el aprendizaje, para que mejore su aprendizaje, ¿ya? Y el otro es la evaluación del aprendizaje. Entonces, aquí nos dice que ambos fines son relevantes y forman parte integral de la planificación de las diversas experiencias de aprendizaje orientadas al desarrollo de las competencias. Pero ambos están orientados al desarrollo de competencias.
¿ya? Entonces, eso también tener en cuenta. Entonces, tanto la evaluación para el aprendizaje como la evaluación del aprendizaje desarrollan competencias. Siguiente, vamos a ver acá. Todo esto está en la norma. Yo de repente, bueno, lo he hecho de manera de repente un poco así con gráficos para poder comprender un poco más lo que nos dice la norma, ¿no? Mediante la evaluación para el aprendizaje, en este caso, tenemos en cuenta que tiene una finalidad formativa, ¿ya? Tiene una finalidad formativa, es lo que ya les venía diciendo. Y se retroalimenta al estudiante. Para que el estudiante, ¿qué cosa tiene que hacer el estudiante? Reflexione sobre sus procesos de aprendizaje, reconozca sus fortalezas. Por eso hay que involucrarlo, él tiene que conocer, él tiene que saber el instrumento que estamos utilizando, ¿ya? Así también reconozca sus dificultades y reconozca sus necesidades. ¿Ya? Y eso, ¿de quién va a depender? ¿Quién tiene que lograr eso? Tiene que hacer el maestro. Tiene que ser el maestro. Y de esta manera estaríamos gestionando su aprendizaje del estudiante. Pero ahí no queda, porque también el docente o la docente va a tener que reflexionar sobre su proceso de enseñanza. Va a tener que identificar las estrategias que dieron resultado. También identificará las estrategias que tiene que reajustar. ¿Para qué? Para mejorar su proceso de enseñanza. Entonces, aquí nos está explicando claramente lo que es la evaluación para el aprendizaje. Y todo, cómo va a mejorar tanto el gestionar su aprendizaje como mejorar su proceso de enseñanza. ¿Con qué? Con la retroalimentación. Eso es clave, ¿eh? Eso es clave para poder lograr. Bien, vamos pasando porque tenemos todavía una jornada con todo lo que es esta norma. A ver, mediante la evaluación del aprendizaje. Ahora nos está hablando ¿de qué? De la evaluación del aprendizaje. Esa evaluación que tiene como finalidad, en este caso, ser certificadora. ¿Ya? La finalidad es ser certificadora. ¿Qué hacemos acá? Se determina el nivel de logro que un estudiante ha alcanzado en las competencias hasta un momento específico. Entonces puede ser, si estamos acá, ¿no? Trabajando por un trimestre, hacemos un alto ahí y vamos a evaluar cuánto ha avanzado el estudiante. Y aquí sí vamos a tener que calificar, ¿ya? En la evaluación anterior, para el aprendizaje, no requerimos calificar, simplemente mejoramos, orientamos en base a las debilidades, retroalimentamos, pero acá ya necesitamos saber cuánto ha avanzado en la competencia. Y mira lo que nos dice acá en esta norma también, es importante considerar que la adquisición por separado de las capacidades no es una competencia, no supone el desarrollo de la competencia. Ser competente es más que demostrar el logro de la capacidad por separado. Es usar las capacidades combinadamente y ante situaciones nuevas. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, estas capacidades que están separadas. De repente lo trabajábamos antes así, ¿no? La suma de capacidades me dan la competencia. No, lo que el currículo nacional nos está diciendo que estas capacidades deben de combinarse, deben de trabajar de manera, en este caso, con una sinergia, ¿no? Y integradas. Eso es desarrollar la competencia, ¿ya? Entonces, esto siempre lo vamos a ver, cada vez que vemos este gráfico, vamos a recordar de que tiene que ser una combinación de las capacidades. En otras palabras, no mutilar la competencia, ¿ya? La competencia se llama competencia cuando combina capacidades, ¿ya? Eso tener presente. Bien, pasamos a ver lo siguiente. Nos dice de que la evaluación tiene como finalidad brindar retroalimentación al estudiante durante su proceso de aprendizaje.
Entonces, miren, la finalidad de la evaluación es brindar la retroalimentación. Ya como decíamos, a fin de que el estudiante reconozca sus fortalezas, sus dificultades, reconozca sus necesidades, gestione su aprendizaje de manera autónoma. O sea, que el mismo estudiante se dé cuenta qué es lo que le falta y que él mismo tome conciencia, tome responsabilidad para ya involucrarse en la tarea y él mismo decidir qué es lo que va a hacer para mejorar. Qué lindo sería que todos lográramos esto, ¿no? De gestionar su aprendizaje de manera autónoma. Y si nos damos cuenta, todo este tiempo que estamos viviendo, justamente las dos competencias, tanto de las TICs como también esta de gestiona su aprendizaje de manera autónoma, es la que de repente estamos ahora promoviendo más. Y las demás están girando alrededor de ellas, ¿no? Esperamos que nuestros estudiantes podamos estar avanzando en ello. Es que esto de repente no lo estamos logrando, ¿por qué? Porque nosotros mismos no estamos involucrando al estudiante en su aprendizaje. Es decir, no le estamos dando a conocer qué es lo que debe él conocer, qué debe lograr de esa competencia. ¿Dónde está? ¿Qué sí está logrando y qué le está faltando? Entonces, eso nos está faltando. ¿Ya? Y eso va a permitir poco a poco, va a ser todo un proceso. Esto no es nada sencillo. ¿Ya? Vamos a trabajar todavía duro sobre ello. Pero ya la norma lo dice. Bien, entonces seguimos ahí. También nos habla de que en este caso, también en algunos momentos específicos de este proceso se requiere determinar el nivel de avance de un estudiante en relación a las competencias a partir de las necesidades de aprendizaje determinadas inicialmente. Bien. A ver, vamos a continuar. También nos habla como una disposición general. La evaluación se realiza con base en criterios que permiten contrastar y valorar, en este caso, el nivel del desarrollo de las competencias. ¿Ya? A ver, volvemos. Entonces, tener en cuenta de que la evaluación se realiza con base a los criterios que nos va a permitir contrastar y valorar el nivel de desarrollo de las competencias. Entonces, acá podríamos utilizar de repente una rúbrica analítica, una rúbrica holística que nos va a permitir ver cómo va el desarrollo de las competencias de nuestros estudiantes. ¿Ya? Entonces, básicamente ese va a ser el instrumento que que debemos utilizar. ¿Ya? Podemos usar otros instrumentos más que nos van a permitir contribuir, pero ya la rúbrica es un instrumento de repente más pertinente para poder aplicarla como criterios, ¿no? En este caso, de evaluación, ¿no? Utilizando la rúbrica analítica, por ejemplo, donde vamos a ver ahí que van a estar como criterios las capacidades de las competencias. ¿Ya? Entonces, esto también tener como una situación que tenemos que entender de que ya no es simplemente evaluar las capacidades, sino evaluar todo ese conjunto, esa movilización, ¿no? De capacidades que comprenden sí la competencia. Bien, aquí algunos datos más que nos da esta norma. En el caso de estudiantes con necesidades educativas especiales, los criterios se formulan a partir de las adaptaciones curriculares realizadas. Estos ajustes se señalan en las conclusiones descriptivas. Esto, bueno, especialmente para estudiantes con necesidades educativas especiales. Nos dice 11, en el caso de los estudiantes en situación de hospitalización y tratamiento ambulatorio por periodos prolongados para realizar las adaptaciones curriculares. Ya hemos visto qué cosa era una adaptación, es ajustar, ¿no? En base a las necesidades, en este caso, nuestra planificación. ¿Ya? Así también se tomará en cuenta la condición de su salud y el nivel de afectación para sus procesos educativos. Estos ajustes se señalan en las conclusiones descriptivas. 12. De la misma manera se procederá para realizar las adaptaciones curriculares en el caso de los estudiantes de EVA.
que pertenecen a determinados grupos poblacionales como adultos mayores o personas privadas de su libertad u otros. Estos ajustes se señalan en las conclusiones descriptivas. Bien, bueno, esto específicamente para Eva. 13. De acuerdo con el enfoque formativo, la evaluación en el informe de progreso de las competencias se utiliza siempre un lenguaje que transmita altas expectativas respecto a las posibilidades de aprendizaje de cada uno de los estudiantes. Ya esto también habíamos mencionado de que qué cosas eran las altas expectativas. Es la confianza que yo tengo en que mi estudiante sí va a lograr, que sí va a poder alcanzar ese estándar, ese desempeño de grado. ¿Ya? Esa es la confianza que yo también voy a tener en él. Bien. Vamos a ver ahora las disposiciones para la evaluación de competencias. Bien, acá nos habla de la formulación de criterios para la evaluación de competencias. ¿Cuál es el objetivo de la evaluación? Bueno, ahí está ya la respuesta, ya. El objetivo de la evaluación son las competencias, ¿ya? Ese es el objetivo. Entonces yo voy viendo cómo va desarrollando. Y para que desarrolle la competencia, tengo que ver que esté combinando las capacidades. Y si por ahí todavía no está combinando, tal vez le falta ahí al estudiante, ahí está el docente para mediar, para facilitar, para apoyar, para decirle al estudiante, de hacerle reflexionar de qué es lo que está pasando, por qué está yendo por ese lado, tal vez. De repente no está combinando todas las capacidades. O la situación que he planteado no está siendo de repente lo suficientemente retador, desafiante, para poder combinar esas capacidades de la competencia. La siguiente pregunta. ¿Qué constituyen criterios comunes o referentes para la evaluación de aprendizajes tanto a nivel de aula como de sistema? En este caso, la norma y el currículo nacional también lo dice, que son los estándares de aprendizaje, esos criterios comunes, ¿no? Referentes para la evaluación de aprendizajes. Bien. Veamos lo siguiente. ¿Cuáles son los criterios tanto para la evaluación formativa o, en este caso, certificador? Para ambos fines de evaluación formativa o certificador, los criterios se elaboran a partir de los estándares y desempeños. Entonces, la evaluación tanto para el aprendizaje, como les decía, básicamente con la retroalimentación y la evaluación del aprendizaje, que es determinar el nivel de logro alcanzado en el desarrollo de la competencia. ¿Ya? Entonces, esta es la evaluación certificadora, pero ambos, tanto la evaluación para el aprendizaje como la evaluación del aprendizaje, movilizan todas las capacidades de la competencia. ¿Ya? Y siempre este gráfico va a estar presente, ¿ya? Para que nos podamos recordar y ver qué tenemos que tener en cuenta ahí. Se requiere fomentar que nuestros estudiantes en ese proceso gradual puedan lograr, en este caso, la autonomía en la gestión de sus aprendizajes. Eso también nos dice la norma. Ir aportando a la formulación de los criterios, como también garantizando así que estos sean comprendidos a cabalidad por ellos. Entonces, para poder lograr gestionar en este caso, la autonomía, ¿no?, de sus aprendizajes, tenemos que involucrarlos, tenemos que darles a conocer los criterios, darles a conocer qué es lo que debe lograr el estudiante. Él debe de conocer y él debe de saber. Solo así se va a tener que involucrar y poco a poco estaremos avanzando a que nuestros estudiantes puedan ser autónomos, ¿no? Y esto es importante, dice, garantizando así que estos sean comprendidos a cabalidad por ellos. Entonces, tener en cuenta de que solo así estaremos contribuyendo y avanzando para poder fomentar ese proceso gradual de autonomía en la gestión de sus aprendizajes de nuestros estudiantes. En cualquier caso, es indispensable que la formulación de los criterios sea clara y que estos sean comprendidos por los estudiantes.
Es más, ahora cuando se habla de experiencias de aprendizaje, es como que nosotros hiciéramos, ¿no?, nuestro proyecto o nuestra unidad, pero en un lenguaje de los estudiantes. Y que esa experiencia de aprendizaje o esa unidad o ese proyecto le vamos a entregar al estudiante y él va, en base a ese documento, tiene que estar en un lenguaje para el estudiante y tiene que ser comprendido por ellos. Entonces, bueno, necesitamos todavía trabajar bastante en eso porque siempre lo que es la unidad del proyecto lo hemos hecho como un documento administrativo para que el directivo nos revise o el especialista vea que sí tenemos, pero nunca lo hemos hecho de repente pensando en el estudiante. Y todo eso va a tener que cambiar, ¿ya? Vamos a trabajar duro en eso para lograr también lo que se está proponiendo ahora. Los criterios se hacen visibles en los instrumentos de evaluación. Aquí tenemos varios instrumentos que podríamos utilizar, pero siempre recomendamos las rúbricas. Ya los demás de repente estamos usando. Y ahora estamos utilizando el portafolio, ¿no?, que nos va a permitir también retroalimentar el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes. También nos dice que se construyen instrumentos de evaluación de competencias cuyos criterios estén en relación a las capacidades de las competencias. Se requieren instrumentos que hagan visible la combinación de las capacidades al afrontar un desafío y que éstas se precisen y describan el nivel de logro. Entonces, importante de que ese instrumento pueda ser que evalúe o que pueda estar, ¿no?, combinar, o sea, no sea visible la combinación de las capacidades, ¿ya? Porque solo así estamos evaluando competencias. Bien. A ver. Aquí tengo una estructura de lo que vamos a hacer de repente ya en una próxima asistencia y vamos a construir con ustedes una rúbrica analítica. Pero ya acá les voy adelantando, ya también en la anterior asistencia también se les había dado un poquito de esto, ¿no? En este caso tenemos la competencia escribe diversos tipos de textos. Y aquí están sus capacidades. No están completas, solamente lo he escrito la inicial, ¿ya? Y ¿qué vamos a copiar acá o qué vamos a poner acá? Vamos a poner, por ejemplo, si estoy trabajando con estudiantes de segundo grado, entonces lo que yo voy a considerar acá va a ser los desempeños de grado de segundo, en este caso de segundo grado. En base a eso yo voy a tener que trabajar. Simplemente acá voy a trasladar en primer lugar esos desempeños y luego ya tengo que hacer en este caso la precisión de qué estoy trabajando en mi experiencia de aprendizaje o en mi proyecto, ¿no? ¿Qué estoy trabajando? De acuerdo a eso, por ejemplo, me van a hacer mis estudiantes un artículo de opinión. Entonces yo no voy a decir escribe diversos tipos de textos, sino ya estaré precisando acá, ¿no?, qué es lo que va a escribir. Es más, tendríamos que hacerle un lenguaje para que el estudiante pueda entender, ¿ve? Entonces, el primer paso es trasladar acá nuestros desempeños de cada una de las capacidades. En logro esperado colocamos el de grado, ya el de grado que corresponde. Y luego, en el logro destacado, también si estamos trabajando en este caso con segundo grado, aquí tendré que, logro destacado, poner los desempeños de tercer grado. Y aquí en proceso poner los desempeños, si estoy trabajando segundo, de uno menos. ¿Cuál sería? Primer grado. Y así acá ya voy graduando, voy bajando porque va a estar en inicio. ¿Ve? Entonces es sencillo, solo es cuestión que tenemos que practicarlo para también que ustedes puedan hacer esas réplicas con sus maestros. ¿Ya? Entonces eso está pendiente para poder trabajar. Y este grafiquito que vemos acá de verde nos indica de que todo, tanto las capacidades que van a estar por aquí separadas por esta línea, pero están vinculadas, están relacionadas, están combinadas. ¿Ya? Por eso es que estas se combinan y sumadas todas, o en este caso combinadas todas, desarrollan la competencia. ¿Ya? Entonces, bueno, eso todavía es un trabajo pendiente y lo mismo tenemos con la rúbrica holística.
pero en este caso la rúbrica holística vamos a trabajar ya en base al estándar. ¿Qué estándar voy a copiar acá si estoy trabajando de segundo grado? El estándar de sexto ciclo. Y acá estaré copiando el siguiente estándar. Y a este lado, el de anterior, ¿no es cierto?, al estándar que estoy trabajando. Y ya podemos ir graduando, es más, viendo los desempeños incluso. ¿Ya? Entonces, eso es, vamos a trabajar, eso va a quedar pendiente, más bien vamos a avanzar esto para poder terminar con todo lo que nos dice la norma, ¿ya? También nos habla de que el proceso de evaluación para el aprendizaje tiene como finalidad la mejora de los procesos, en este caso, tanto de aprendizaje y de enseñanza, ¿ya? Y también nos habla del desarrollo de las competencias. Entonces, este grafiquito ya lo hemos visto, básicamente tiene como una columna vertebral lo que es la retroalimentación, y tanto que el estudiante reflexione, reconozca sus fortalezas, reconozca sus dificultades, sus necesidades y gestione su aprendizaje. Y de igual manera el docente también mejore el proceso de enseñanza. ¿Ya? Bien. Nos dice también, a ver, esto involucra analizar información sobre el nivel de desarrollo de las competencias que pone en juego el estudiante al enfrentarse a experiencias de aprendizaje. La evaluación para el aprendizaje supone estructurar un proceso que tome en cuenta la información recibida acerca del nivel de desarrollo de las competencias e incluye una evaluación que permita conocer las características y necesidades de aprendizaje de cada estudiante, así como obtener información sobre sus intereses y preferencias de aprendizaje. Entonces, tenemos en cuenta para lo que es la evaluación para el aprendizaje, ¿no?, toda la información recogida para siempre ver el nivel de competencia en que está, en este caso, en el desarrollo de la competencia que está avanzando, teniendo en cuenta también las características y las necesidades de aprendizaje del estudiante. Bien, vamos a pasar ahora. Vemos acá la evaluación formativa debe darse de manera continua durante todo el periodo lectivo, para lo cual se pueden utilizar las siguientes preguntas de manera secuencial. Esto también está en la norma, ¿ya? Nos habla de qué se espera que logre el estudiante. ¿Ya? Es como las preguntas que ya habíamos visto, ¿recuerdan? En la anterior asistencia que hemos hecho, ¿hacia dónde voy, no? ¿Qué se espera que logre mi estudiante? ¿Qué sabe hacer o qué ha aprendido el estudiante? ¿Qué debe hacer para seguir aprendiendo? Entonces, acá también nos dan ciertas pautas para poder tener en cuenta el desarrollo de cada una de estas preguntas. Voy a leer solo la conclusión. Nos dice, los propósitos de aprendizaje son necesarios para saber qué se espera que aprendan los estudiantes. Y en concordancia con ellos se determinan los criterios de evaluación que son indispensables para saber qué nivel de desarrollo de las competencias o recursos implicados en estas se espera de los estudiantes. Entonces, aquí vamos, en base a las necesidades del estudiante, se determina en este caso los propósitos de aprendizaje, ¿no? Y que básicamente también nosotros vamos a tener en cuenta que van a ser las competencias, las capacidades y los desempeños, y también va a estar ahí presente el estándar, ¿no?, que va a ser nuestra meta. ¿Qué se espera que logre el estudiante? Entonces esa es nuestra meta. ¿Qué sabe hacer o qué ha aprendido el estudiante? Entonces, a partir, ¿no?, de las experiencias de aprendizaje que los estudiantes desarrollan, aquí vamos a, mediante las evidencias, el docente podrá determinar el desarrollo de diversos aspectos, recursos implicados en una competencia, ¿no? Las experiencias de aprendizaje planteadas deben cumplir dos condiciones: que demanden emplear competencias que reproduzcan o reflejen la realidad. Entonces tiene que ser retador, tiene que ser de la realidad, desafiante, ¿no? Y en conclusión nos dice, para saber qué ha aprendido cada estudiante o qué nivel de logro alcanzó en su competencia, es indispensable contar con evidencia que nos dé cuenta de
¿Qué sabe hacer el estudiante en relación con los criterios establecidos para evaluar el aprendizaje? Entonces, ¿qué sabe? ¿Qué ha aprendido? ¿Y qué le falta? También, ¿no? Entonces, es analizar en base a una evidencia, básicamente. Y la tercera pregunta, ¿qué debe hacer para seguir aprendiendo? Ya sé que estamos avanzando y que nos falta todavía lograr, entonces ahora, ¿qué vamos a hacer, no? Y básicamente aquí nos va a ayudar bastante la retroalimentación. ¿Quién nos va a brindar? ¿Quién lo brinda esa retroalimentación? Es el docente. Y puede darse de diversas maneras, tanto formal o informal. Puede ser oral, puede ser escrita, puede ser individual o puede ser grupal. Entonces, esa retroalimentación, lo importante es que se dé, ¿no? Si yo veo que, de acuerdo a las condiciones y situaciones en que uno se encuentra, ¿no? Puede ser oral y grupal, ¿no es cierto? Escrita, individual. ¿Ve? Entonces, se puede combinar cada una de esas maneras, es más. Lo importante es que se dé esa retroalimentación. Así también debe generar sentimientos positivos al respecto para, en este caso, debe generar sentimientos positivos al respecto y promover la motivación intrínseca. ¿Ya? Esa motivación interna que debemos lograr, no esa extrínseca que de repente lo hacemos siempre por una nota, porque algo va a obtener, ¿no? Por estímulo-respuesta, sino tiene que ser porque realmente hemos logrado, en este caso, hacerle entender el sentido de ese aprendizaje a nuestro estudiante y él ahora se involucra y él ahora está motivado, ¿ya? En este proceso, además, el docente debe extraer conclusiones para mejorar sus propios procesos de enseñanza. Ya hemos dicho que la retroalimentación y todo eso nos ayuda también a que el docente pueda ajustar sus estrategias para atender mejor, ¿no? Y de forma diferenciada las necesidades de aprendizaje según las características de los estudiantes. La retroalimentación debe darse también entre estudiantes e incluso un estudiante puede retroalimentar su propio trabajo a partir de criterios claros. Imagínense que logremos esto, ¿no? Que también entre estudiantes puedan darse esa retroalimentación. Y que no solamente sea entre estudiantes, sino que el mismo estudiante, ya conociendo los criterios claros, pueda él también, ¿no? Evaluar, pueda valorar su trabajo. ¿Qué sí está considerando y qué le está faltando? ¿Ve? Entonces, imagínense que también podamos lograr eso, ¿no? En conclusión, para garantizar que los estudiantes sigan aprendiendo, la retroalimentación es indispensable. Y eso es lo que ahora tenemos que promover en nuestros maestros, que eso tienen que hacerlo con nuestros estudiantes que están ahora recibiendo, de repente, estas clases a distancia también. Bien, vamos a continuar porque si no vamos a terminar a medianoche. Ya, a ver. Estas son las preguntas que habíamos trabajado anteriormente, ¿no? Es que es similares, hacia dónde vamos, dónde estamos y qué haremos para avanzar hacia esas metas, ¿no? ¿Qué haremos para mejorar? Entonces esta es, la puse como para recordar eso. Bien, ahora acá vamos con lo siguiente. A nivel de aula, se realiza con fines certificadores y consiste en que los docentes establezcan e informen en momentos de corte determinados el nivel de logro. Aquí nos está hablando ya de la evaluación no para el aprendizaje, sino de la evaluación del aprendizaje. ¿Ya? Esta evaluación del aprendizaje, entonces tiene como una finalidad certificadora, que ya lo hemos visto, de cada cierto periodo necesitamos ver qué hemos avanzado de la competencia. ¿Y por qué lo necesitamos? Porque necesitamos también informar, ¿no es cierto? Bien. Aquí, a ver, nos menciona algo sobre la evaluación del aprendizaje, esa evaluación certificadora. Para llegar a cabo la evaluación del aprendizaje, se tomará en consideración lo siguiente. La institución o programa educativo debe definir al inicio del año lectivo cómo se dividirá el periodo lectivo y consignar esta configuración en el CIAGIR.
bueno, sabemos muy bien que cada institución finalmente es autónoma, pero a veces siempre a nivel de ministerio, a nivel de DREG y a nivel de UGEL también damos las recomendaciones respectivas, ¿no? De repente por trimestre, bimestre, eso lo han definido ya seguramente, ¿no? La UGEL ha recomendado por trimestre, pero bueno, eso ya ustedes finalmente son los que han definido. Al término de cada periodo, el docente debe hacer un corte para informar el nivel de logro alcanzado hasta ese momento a partir de un análisis de evidencias en las que cuente. También podrá realizar un corte según su criterio al término de un proyecto, estudio de caso, unidad u otro tipo de la experiencia de aprendizaje. ¿Ya? Entonces ese corte lo hacemos para ver cuánto ha avanzado, ¿no? ¿Para qué? Con el fin de informar ese nivel de logro alcanzado. 3. Para determinar el nivel de logro de la competencia es indispensable contar con evidencias relevantes. ¿Ya? Si no contamos evidencias no vamos a poder valorar. Necesariamente ahora todo es evidencia. ¿Ya? Entonces eso es importante también tener en cuenta. Contar con evidencias relevantes y emplear instrumentos adecuados para analizar y valorar dichas evidencias en función de los criterios de evaluación. Estos niveles de logro progresan a lo largo del tiempo y cada vez que se determinan constituyen la valoración del desarrollo de la competencia hasta ese momento. La rúbrica es un instrumento pertinente para establecer el nivel de logro de una competencia, ya que contiene los criterios de evaluación previstos y conocidos oportunamente por los estudiantes. Bien, vamos a continuar. Para valorar el nivel de logro alcanzado en el proceso de desarrollo de la competencia, hasta este momento se usará en toda la educación básica la escala tal como se establece en el currículo nacional. Y es esta, ¿ya? La escala, como ya sabemos, ADE, logro destacado, cuando el estudiante evidencia un nivel superior al esperado respecto a la competencia. Esto quiere decir que demuestra aprendizajes que van más allá del nivel esperado. A, cuando es logro esperado, cuando el estudiante evidencia el nivel esperado respecto de la competencia, demostrando manejo satisfactorio en todas las tareas propuestas y en el tiempo programado. B, en proceso, cuando el estudiante está próximo o cerca al nivel esperado respecto a la competencia, para lo cual requiere acompañamiento durante un tiempo razonable para lograrlo. Así también, en inicio, cuando el estudiante muestra un progreso mínimo en una competencia de acuerdo al nivel esperado. Evidencia con frecuencia dificultades en el desarrollo de las tareas, por lo que necesita mayor tiempo de acompañamiento e intervención docente. Bien, entonces eso ya lo sabemos también porque eso está igual al currículo nacional. Entonces, cuando hablamos del enfoque de la evaluación formativa, vamos a tener en cuenta las conclusiones descriptivas, que va a ser una información valiosa tanto para los estudiantes como para las familias. ¿Ya? ¿Y esto sobre qué? Hacemos esas conclusiones descriptivas sobre los avances, las dificultades y las oportunidades de mejora. ¿Ya? Las recomendaciones que damos también a nuestras familias. ¿Ya? Entonces, eso bien claro acá dice, la información no solo es para la familia, es para el estudiante, para que el estudiante vea cuánto está avanzando y cuánto le falta, ¿no? Entonces, eso también considerar. Ahora, también la norma nos habla de algunos aspectos que yo lo he hecho en un cuadrito. Dice lo siguiente. Cuando hablamos del ciclo 1 del nivel de educación inicial de EBR y EBPRITE, solo ellos presentan conclusiones descriptivas por cada competencia. ¿Ya? Ellos no valoran con un nivel de logro que se ha alcanzado. Ahora, en el ciclo 2 del nivel de educación inicial de EBR y EBE, sí se va a tener que poner el nivel de logro alcanzado y también va a tener, en este caso, conclusiones descriptivas por cada competencia. Ahora, esto cuando tiene C, pero cuando tiene B, A y AD, nos dice la norma de que las conclusiones descriptivas
cuando lo considere conveniente. ¿Ya? Entonces no es obligado. ¿Ya? De igual manera, cuando hablamos del ciclo 3 de EBR y ciclo inicial, intermedio y avanzado, nos habla de los niveles de logro alcanzado que sí va a tener, las conclusiones descriptivas indispensablemente por cada competencia y también las conclusiones descriptivas cuando lo considere conveniente, cuando tiene B, A o AD. Pero sí es obligatorio cuando tiene C. ¿Ya? En todos los casos, las conclusiones descriptivas deben incluir recomendaciones personalizadas orientadas al desarrollo de cada competencia. Bien, para ya casi terminar, también nos habla la norma de las competencias transversales del currículo nacional. En este caso, estamos hablando de las dos competencias transversales que están adscritas área o a un docente, ya lo sabemos, ¿no? Es más, el año pasado decíamos que un profesor se responsabilizaba, ¿no? O el tutor en primer lugar, o también puede ser rotativo, pero ahora la norma nos dice que no están adscritas a un área, a un docente, y que cada institución debe decidir, da una apertura a que cada institución decida, según su criterio, cuál será el procedimiento para la asignación del nivel de logro de dichas competencias. Porque esas no se califican, pero también nos dice acá, nos da la apertura de que puedan ustedes decidir según su criterio cuál será el procedimiento para la asignación del nivel de logro. La institución de repente podría considerar, ¿no? De repente hasta valorar esas competencias. También cada institución educativa debe decidir cuál será el proceso cuando su organización curricular estructure el desarrollo de las experiencias de aprendizaje de manera que implique más docente a cada desarrollo de una o más competencias, como en el caso de los proyectos interáreas o proyectos integrales u otros. Entonces acá también nos da esa responsabilidad para poder que cada institución pueda decidir cuando se estén trabajando proyectos que va a integrar áreas más o competencias, ¿no? Entonces hay una libertad ahí. También nos habla en la norma de que cada institución educativa, tanto pública o privada, puede desarrollar competencias adicionales, ¿ya? Es más, o sea, de las 31 que tenemos, podrían desarrollar más competencias, ¿no? Se tienen que estar basadas en estas, pero el currículo nacional, ¿ya? Que es el enfoque por competencias. Así también que articule con el perfil de egreso de la educación básica. Esto ya es, ¿no? Que cada institución pueda analizar y de repente ver que no estamos todos, no sabemos el perfil de la convención. Primera recomendación, empoderarnos bien de las competencias que ahorita tenemos, ¿no? Para luego ya de repente más adelante puedan hacer eso. Pero si nos da esa opción, ¿no? Las competencias adicionales dice que tienen que contar una cuestión de estándares de aprendizaje incluidas, que deben ser incluidas donde el proyecto curricular institucional. Entonces, si está incluido ahí, sí tendrían de repente ya la condición para poder crear esos estándares, y para que tengan esos estándares tendrá que tener sus, en este caso, sus capacidades, sus competencias, sus desempeños, y todo debe tener, ¿no? Y debe estar basado en el enfoque y que articule con el perfil de egreso. Bien, no se asignará un nivel de logro a cada área curricular. Vale decir, el docente solo registrará e informará el nivel de logro de cada competencia. Entonces acá ya no estamos hablando, si nos damos cuenta en el currículo nacional, ya no se está promoviendo así con ese nombre de área, ¿no? Sino ya hablamos de competencias, ¿ya? De competencias. Por eso es que dice acá, no se asignará un nivel de logro a cada área. O sea, no va a tener, como decíamos antes, un promedio por área, ¿no? ¿Qué va a tener? Vale decir, el docente solo registrará e informará el nivel de logro de cada competencia, ¿ya? Entonces se va a valorar, sí, las competencias, ¿ya? Entonces en comunicación tenemos en este caso tres competencias.
habrá 3 ahí evaluaciones. Bien, creo que hasta ahí he terminado. Voy a dar lugar ahora, estimados maestros. A ver, un ratito vamos a ver si están, tal vez están durmiéndose. A ver cuántos estamos. A ver, maestro. Todos mis estamos aquí. Por ahí tal vez alguien está roncando ya. Estamos despiertos, escuchándole atenta. Ya, muy bien, maestro. Qué gusto. Atentos, mis. Ok, estamos trabajando y desarrollando todo lo que es la normativa, la 094. ¿ya? Entonces, vamos a continuar. Ahora voy a dar lugar al maestro Víctor para que pueda continuar.